Numeral 21. La misericordia no es contraria a la justicia, sino que expresa el comportamiento de Dios hacia el pecador, ofreciéndole una ulterior posibilidad para examinarse, convertirse y creer. La experiencia del profeta Oseas viene en nuestra ayuda para mostrarnos la superación de la justicia en dirección hacia la misericordia. La época de este profeta se cuenta entre las más dramáticas de la historia del pueblo hebreo. El reino está cercano a la destrucción. El pueblo no ha permanecido fiel a la alianza, se ha alejado de Dios y ha perdido la fe de sus padres. Según una lógica humana, es justo que Dios piense en rechazar al pueblo infiel. No ha observado el pacto establecido y por tanto merece la pena correspondiente, el exilio. Las palabras del profeta lo atestiguan. Volverá al país de Egipto y Asur será su rey, porque se ha negado a convertirse. Y sin embargo, después de esta reacción que apela a la justicia, el profeta modifica radicalmente su lenguaje y revela el verdadero rostro de Dios. Mi corazón se convulsiona dentro de mí y al mismo tiempo se estremece en mis entrañas. No daré curso al furor de mi cólera. No volveré a destruir a Efraín, porque soy Dios, no un hombre, el santo en medio de ti, y no es mi deseo aniquilar. San Agustín, como comentando las palabras del profeta, dice: es más fácil que Dios contenga la ira que la misericordia. Es precisamente así. La ira de Dios dura un instante, mientras que su misericordia dura eternamente. Si Dios se detuviera en la justicia, dejaría de ser Dios. Sería como todos los hombres que invocan respeto por la ley. La justicia por sí misma no basta, y la experiencia enseña que apelando solamente a ella se corre el riesgo de destruirla. Por esto, Dios va más allá de la justicia con la misericordia y el perdón. Esto no significa restarle valor a la justicia o hacerla superflua. Al contrario, quien se equivoca debe expiar la pena. Solo que este no es el fin, sino el inicio de la conversión, porque se experimenta la ternura del perdón. Dios no rechaza la justicia, Él la engloba y la supera en un evento superior, donde se experimenta el amor que está en la base de una verdadera justicia. Debemos prestar mucha atención a cuanto escribe Pablo para no caer en el mismo error que el apóstol reprochaba a sus contemporáneos judíos. Desconociendo la justicia de Dios y empeñándose en establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justificación de todo el que cree. Lo anunció Pablo en Romanos 10:3. Esta justicia de Dios es la misericordia concedida a todos como gracia en razón de la muerte y resurrección de Jesucristo. La cruz de Cristo, entonces, es el juicio de Dios sobre todos nosotros y sobre el mundo, porque nos ofrece la certeza del amor y de la vida nueva. El jubileo lleva también consigo la referencia a la indulgencia. En el año santo de la misericordia, ella adquiere una relevancia particular. El perdón de Dios por nuestros pecados
no conoce límites. En la muerte y resurrección de Jesucristo, Dios hace evidente este amor que es capaz incluso de destruir el pecado de los hombres. Dejarse reconciliar con Dios es posible por medio del misterio pascual y de la mediación de la Iglesia. Así entonces, Dios está siempre disponible al perdón y nunca se cansa de ofrecerlo de manera siempre nueva e inesperada. Todos nosotros, sin embargo, vivimos la experiencia del pecado. Sabemos que estamos llamados a la perfección, pero sentimos fuerte el peso del pecado. Mientras percibimos la potencia de la gracia que nos transforma, experimentamos también la fuerza del pecado que nos condiciona. No obstante, el perdón, llevamos en nuestra vida las contradicciones que son consecuencia de nuestros pecados. En el sacramento de la reconciliación, Dios perdona los pecados que realmente quedan cancelados. Y sin embargo, la huella negativa que los pecados dejan en nuestro comportamiento y en nuestros pensamientos permanece. La misericordia de Dios es incluso más fuerte que esto. Ella se transforma en indulgencia del Padre, que a través de la esposa de Cristo alcanza al pecador perdonado y lo libera de todo residuo, consecuencia del pecado, habilitándolo a obrar con caridad, a crecer en el amor más bien que a recaer en el pecado. La Iglesia vive la comunión de los santos. En la Eucaristía, esta comunión, que es don de Dios, actúa como una unión espiritual que nos une a los creyentes con los santos y los beatos, cuyo número es incalculable, como se nos dice en el Apocalipsis. Su santidad viene en ayuda de nuestra fragilidad, y así la Madre Iglesia es capaz con su oración y con su vida de ir al encuentro de la debilidad de unos con la santidad de los otros. Vivir entonces la indulgencia del Año Santo significa acercarse a la misericordia del Padre, con la certeza de que su perdón se extiende sobre toda la vida del creyente. Indulgencia es experimentar la santidad de la Iglesia, que participa a todos de los beneficios de la redención de Cristo, para que el perdón sea extendido hasta las extremas consecuencias a la cual llega el amor de Dios. Vivamos intensamente el jubileo, pidiendo al Padre el perdón de los pecados y la dispensación de su indulgencia misericordiosa. La misericordia posee un valor que sobrepasa los confines de la Iglesia. Ella nos relaciona con el judaísmo y con el islam, que la consideran uno de los atributos más calificativos de Dios. Israel primero que todo recibió esta revelación, que permanece en la historia del comienzo de una riqueza inconmensurable de ofrecer a la entera humanidad. Como hemos visto, las páginas del Antiguo Testamento están entretejidas de misericordia, porque narran las obras que el Señor ha realizado en favor de su pueblo en los momentos más difíciles de su historia. El Islam, por su parte, entre los nombres que le atribuye al Creador está el de misericordioso y clemente. Esta invocación aparece con frecuencia en los labios de los fieles musulmanes, que se sienten acompañados y sostenidos por la misericordia en su cotidiana debilidad. También ellos creen que nadie puede limitar la misericordia divina, porque sus puertas están siempre abiertas. Este año jubilar, vivido en la misericordia, pueda favorecer el encuentro con estas religiones y con las otras nobles
tradiciones religiosas, nos haga más abiertos al diálogo para conocernos y comprendernos mejor, elimine toda forma de cerrazón y desprecio y aleje cualquier forma de violencia y de discriminación. El pensamiento se dirige ahora, en este numeral 24, a la Madre de la Misericordia. La dulzura de su mirada nos acompañe en este año santo, para que todos podamos redescubrir la alegría de la ternura de Dios. Ninguno como María ha conocido la profundidad del misterio de Dios hecho hombre. Todo en su vida fue plasmado por la presencia de la misericordia hecha carne. La madre del crucificado resucitado entró en el santuario de la misericordia divina porque participó íntimamente en el misterio de su amor. Elegida para ser la madre del Hijo de Dios, María estuvo preparada desde siempre por el amor del Padre para ser arca de la alianza entre Dios y los hombres. Custodió en su corazón la divina misericordia en perfecta sintonía con su Hijo Jesús. Su canto de alabanza en el umbral de la casa de Isabel estuvo dedicado a la misericordia que se extiende de generación en generación. También nosotros estábamos presentes en aquellas palabras proféticas de la Virgen María. Esto nos servirá de consolación y de apoyo mientras atravesamos la puerta santa para experimentar los frutos de la misericordia divina. Al pie de la cruz, María, junto con Juan, el discípulo del amor, es testigo de las palabras de perdón que salen de la boca de Jesús. El perdón supremo, ofrecido a quien lo ha crucificado, nos muestra hasta dónde puede llegar la misericordia de Dios. María atestigua que la misericordia del Hijo de Dios no conoce límites y alcanza a todos sin excluir a ninguno. Dirijamos a ella la antigua y siempre nueva oración del Salve Regina, para que nunca se canse de volver a nosotros sus ojos misericordiosos y nos haga dignos de contemplar el rostro de la misericordia, su Hijo Jesús. Nuestra plegaria se extienda también a tantos santos y beatos que hicieron de la misericordia su misión de vida. En particular, el pensamiento se dirige a la grande apóstol de la misericordia, Santa Faustina Kowalska. Ella fue llamada a entrar en las profundidades de la divina misericordia. Que ella interceda por nosotros y nos obtenga vivir y caminar siempre en el perdón de Dios y en la inquebrantable confianza de su amor. Un año santo extraordinario entonces, para vivir en la vida de cada día la misericordia que desde siempre el Padre dispensa hacia nosotros. En este jubileo, dejémonos sorprender por Dios. Él nunca se cansa de destrabar la puerta de su corazón para repetir que nos ama y quiere compartir con nosotros su vida. La Iglesia siente la urgencia de anunciar la misericordia de Dios. Su vida es auténtica y creíble cuando con convicción hace de la misericordia un anuncio. Ella sabe que la primera tarea, sobre todo en un momento como el nuestro, lleno de grandes esperanzas y de fuertes contradicciones, es la de introducir a todos en el misterio de la misericordia de Dios, contemplando el rostro de Cristo. La Iglesia está llamada a ser el primer testigo veraz
de la misericordia, profesándola y viviéndola como el centro de la revelación de Jesucristo, desde el corazón de la Trinidad, desde la intimidad más profunda del misterio de Dios, brota y corre sin parar el gran río de la misericordia. Esta fuente nunca podrá agotarse, sin importar cuántos sean los que de ella beban y cuántos a ella se acerquen. Cada vez que alguien tenga necesidad, podrá venir a ella, porque la misericordia de Dios no tiene fin. Es tan insondable la profundidad del misterio que encierra tan inagotable la riqueza que de ella proviene. En este año jubilar, la Iglesia se convierta en el eco de la palabra de Dios que resuena fuerte y decidida como palabra y gesto de perdón, de soporte, de ayuda y de amor. Nunca se canse de ofrecer misericordia y sea siempre paciente en el confortar y en el perdonar. La Iglesia se haga voz de cada hombre y mujer y repita con confianza y sin descanso: acuérdate, Señor, de tu misericordia y de tu amor, que son eternos. Dado en Roma, junto a San Pedro, el 11 de abril, vigilia del segundo domingo de Pascua o de la Divina Misericordia, del año 2015, tercero de mi pontificado. Papa Franciscus. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Hace un tiempo, el periódico Gaudium de la Arquidiócesis de León, a través de Marta Morales, publicó un artículo que se llama "Hay necesidad de hacer penitencia", y que va de la mano de este año de la misericordia. En este año de la misericordia, nosotros debemos también de hacer penitencia, y hay que entender lo que es la penitencia. En resumidas cuentas, habré de decirles que la penitencia es el deseo, y no solo el deseo, sino el trabajo por vencernos a nosotros mismos, corregirnos nuestros defectos, apartarnos del mal y hacer el bien, y esforzarnos todo lo que sea necesario para que nosotros podamos ser la persona que Dios quiere que seamos. Y entonces quisiera agradecer a la hermana María de Jesús, la hermana franciscana también de la comunidad de San Luis Rey de Francia, aquí en el Cuecillo, Ciudad de León, Guanajuato, quien solícitamente me ha hecho llegar este fragmento de la publicación del periódico Gaudium, que se llama "Hay necesidad de hacer penitencia". Alguien dijo que bastaría que nos tomáramos en serio una frase de Jesús para que nuestra vida se orientara en el camino de la salvación. Ojalá nos tomemos no solo una, sino muchas frases, y una de ellas es la de hacer penitencia. De ella habló Jesús y San Juan Bautista. Desde el punto de vista etimológico de su origen, significa dolerse, tener pena, sufrir, negarse, entregarse, luchar por ser mejor. Dolerse tiene dos grandes campos: el dolor del pecado, la contrición y las mortificaciones pequeñas y voluntarias. ¿Somos personas conscientes de ser pecadores? Pregunto. Tú que me escuchas, ¿eres consciente de que todos somos personas pecadoras? ¿Sabes?
Es muy sano saberse pecador y es necesario convertirse de corazón. Tenemos 7 fuentes de pecado, que son los 7 pecados capitales. Y Dios siempre está abierto al perdón y nos invita a la contrición. Si los hombres no reconocemos que el mal está en nosotros, entonces nos da por echarle la culpa a los demás. Todos los días es y sería muy bueno terminar el día pidiendo perdón. Tengo culpas. No voy a golpear a otro echándole la culpa de lo que yo he hecho. San José María Escrivá de Balaguer decía que hacía todos los días el papel del hijo pródigo. El hijo pródigo reconoce su error. San Pedro, por ejemplo, reconoció su error y lloró y lloró y lloró muchas veces. Algunas tradiciones dicen que incluso cada vez que escuchaba cantar un gallo, él lloraba y que hasta unos surcos en su piel se hicieron de las lágrimas que derramaba. Jesucristo pide a sus discípulos obras dignas de penitencia, es decir, el sacrificio, la renuncia y la mortificación. Renuncia al pecado, renuncia a hacer lo que está mal. El sacrificio de vencer aquellas cosas que nos dañan a nosotros y dañan a otros. Y la mortificación de nuestros sentidos para irlos educando, irlos sometiendo hacia el bien mayor de la perfección, la santidad, la vida eterna. El Señor decía que cada día había que tomar la cruz, que morir como el grano de trigo. El cristiano debe buscar la penitencia con alegría. Hay muchos ámbitos en que negarse, es decir, en que hacer penitencia. Cuanto más me niego, más feliz soy. Mientras más busco mi placer, más vacío me siente. Me siente el alma, me siente la conciencia y todo mi ser. Por eso os lo repito. Mientras más busco mi placer, más vacío me siento. Se trata de hacer pequeñas mortificaciones en lo que Dios me pide. Sonreír en vez de mostrar una cara larga, servir en vez de resistirme a ayudar al prójimo, vencer la pereza, no perder el tiempo, hacer mi trabajo como es debido con alegría y con calidad y caridad, sentarme derecho en vez de estar todo chueco y acostado, lastimando mi cuerpo inútilmente, hacer amable la vida de los demás, etcétera, etcétera. El Papa Francisco dijo a los presos de Filadelfia: todos tenemos que vivir y debemos de saber que vivir es caminar. Y por la fe sabemos que Jesús nos busca, quiere sanar nuestras heridas, lavar nuestros pies de las llagas de andar cargando el polvo del camino, la soledad y el pecado, limpiarnos del polvo que se fue impregnando en nosotros a través del camino. Jesús no nos pregunta por dónde anduvimos, no nos pregunta qué estuvimos haciendo. Por el contrario nos dice: si no te lavo los pies, no podrás ser de los que me pertenecen. Así lo leemos en San Juan 13:9. Si no te lavo los pies, no podré darte la vida que el Padre siempre soñó, la vida para la cual Él te creó. Él viene a nuestro encuentro para alcanzarnos de nuevo con la dignidad de los hijos de Dios. Nos quiere ayudar a recomponer nuestro caminar, a recuperar nuestra esperanza, a devolvernos y restituirnos en la fe y en la confianza. Quiere que volvamos a los caminos de la vida, sintiendo que tenemos una misión. Todos tenemos necesidad de ser purificados y de ser lavados. Todos, dice el Papa, incluso yo el primero. Todos somos buscados por ese Maestro que nos quiere ayudar a reemprender el camino. A todos nos busca Dios para darnos su mano. Y es triste, es penoso constatar que existan cárceles penitenciarias que no buscan curar las llagas,
sanar las heridas y generar a las personas en una nueva oportunidad. El cansancio, el dolor y las heridas de unos hombres son el cansancio, el dolor y las heridas de la sociedad. Esto lo ha dicho el Papa el día 27 del mes 9 del año 2015. Los seres humanos cometemos errores y eso se remedia en parte haciendo penitencia, pidiendo perdón al ofendido. Los medios para obtener el perdón de los pecados son el arrepentimiento y la confesión, la caridad, el ayuno, la oración y la limosna, y la preocupación por la salvación de los demás. Un ejemplo de esto lo tenemos en Jacinta y Francisco, los pastorcitos portugueses a quienes se apareció la Virgen en Fátima mientras ellos tenían 7 y 8 años de edad y que fueron beatificados ya por Juan Pablo II. Para ellos, ninguna mortificación y ninguna penitencia eran demasiado con tal de salvar a los pecadores. A una santa de tiempos modernos, Dios le reveló en revelación privada: aun cuando yo los amo a todos y en todo momento, considero con un amor particular a aquellos entre mis hijos que están sufriendo. Los miro con una mirada mucho más tierna y afectuosa que la mirada de una madre. Te lo digo y te lo repito, yo, que hice el corazón de una madre, los miro y sé con más ternura que la misma madre. Cuéntenme entonces, ¿cuál es su pena, oh pequeñitos míos, que estáis en mi corazón? Estamos viviendo una batalla decisiva y podemos colaborar en ella a través de la oración y la penitencia. El Papa Juan Pablo II escribió: las dificultades que presenta el panorama mundial en este comienzo del nuevo milenio nos inducen a pensar que solo una intervención de lo alto puede hacer esperar un futuro menos oscuro. Así lo podemos leer en su encíclica El Rosario de la Virgen María en el numeral 49. San Juan de la Cruz recomendaba la penitencia y decía: si tienes la posibilidad de escoger, escoge lo peor para ti. El trabajo que los demás no quieren hacer, el pan que no los atrae tanto y el lugar menos requerido, etcétera, etcétera. La penitencia supone la transformación de la persona. El mundo invita a dejarse llevar por los sentidos, a comer más de lo necesario y a perder el tiempo. Pero dice Jesús: si no hacen penitencia, todos perecerán. San Pablo habla también de que muchos andan como enemigos de la cruz de Cristo, y que para ellos su Dios es el propio vientre. Tu vida es tu espacio de penitencia y de purificación. Dios nos adelanta el purgatorio. La penitencia me vivifica. No hay que rebelarse, que no nos tome de improviso lo que Dios nos manda. Nada impuro puede entrar a la presencia de Dios. Te lo repito, nada impuro puede entrar a la presencia de Dios. Hay que ser fiel a las nociones de Dios que nos dice: no compres eso, prívate 5 minutos de aquello, no mires allá, no vayas para acá, etcétera, etcétera. Porque es Dios quien nos cuida a través del Espíritu Santo, a través del ángel de la guarda y a través de la conciencia. Cuando el Señor también nos dice en cosas que tienen un tono positivo: ora por este amigo, ve a visitar a aquel enfermo, da abrigo a aquel que está desnudo, da de comer al que tiene hambre, enseña al que no sabe, pide por los agonizantes y moribundos, etcétera, etcétera. Apariciones del siglo XX. La Virgen María, nuestra Madre, dice que debemos de hacer penitencia. La penitencia, les insisto, nos da vida, nos ayuda a recibir dentro de nosotros el reino de Dios que ya está aquí. Pasen.